Quiero hablarte de la escritura creativa. Está basado en el libro Aprendizaje Dinámico con PNL, Programación Neurolingüística, que es un libro de Robert Dilts. Si te interesa la PNL, seguro que ya has leído algún libro de él. Vamos a hablar del capítulo de este libro en el que se explica cómo escribir creativamente con PNL. La verdad que son consejos bastante sencillos y bastante fáciles de llevar a la práctica, que te pueden servir mucho si quieres escribir un libro, crear un producto basado en ebook, crear una novela o hasta escribir cuentos. Lo primero que nos enseña la PNL, recuerda que la PNL está basada en el hecho de que podemos copiar, modelar de alguna manera la excelencia, es decir, lo que han hecho otros antes que nosotros y que al imitarlos podemos mejorar, tiene bastante lógica. El modelo de la PNL se basa en muchos escritores famosos y muy importantes como Hemingway, por ejemplo. Entonces, lo primero que necesitamos en la PNL son los inductores. Bueno, vienen muchos ejemplos más en el libro, así que te recomiendo que los busques. Ejemplos de inductores. ¿Por qué? Por lo tanto, después, mientras. ¿Cuál es la idea de los inductores? La idea es que puedas seguir escribiendo. Arrancas con una frase, por ejemplo, con un personaje de tu novela, y agregas la pregunta, porque te doy un ejemplo. ¿Por qué Juan mató a Loida? Y ya tienes una frase para introducirla. Ahora la puedes ir cambiar. ¿Por qué Juan mató a Loida? Porque estaba celoso de que se casara con otro hombre. Muy bien, cambiamos la perspectiva y agregamos un inductor que es el inductor por lo tanto. Por lo tanto, fue hasta su casa, buscó un cuchillo y pensó en cómo ejecutar un plan. Ya tenemos la segunda frase de nuestra novela. El tercer inductor es después. Después quemó todas las cosas que tenía de ella. Por ejemplo, los inductores son un tipo de frases que no tienen por qué estar dentro de tu escrito, pero que te pueden ayudar a seguir avanzando, a trabajar. Mi recomendación es que cojas la lista de inductores que vienen en el libro y la pegues delante de tu escritorio y las utilices aunque no las llegues a escribir en el papel. Los inductores son geniales y te dan mucha fluidez a la hora de escribir. Otro consejo que nos da, y es un consejo sencillísimo pero realmente poderoso, haz la prueba, ponte a escribir algo ahora mismo y verás cómo los inductores funcionan. Segundo consejo, la preparación. Es importante que tengas un lugar, aunque sea como este gato que está en una caja, un lugar donde puedas escribir. Stephen King, por ejemplo, cuenta que él empezó a escribir en el cuarto de baño de una autocaravana con su máquina de escribir. O sea, más incómodo que eso no existe. Lo importante, como dice Natalie Goldberg, es que tengas tu lugar, tu santuario donde puedas escribir. No tiene que ser un lugar cómodo, tiene que ser un lugar tuyo, donde tú puedas sentarte a escribir y poner un cartel en la puerta que digas no molestar. En cuanto a esto de la preparación y el lugar, no lo uses como excusa. Simplemente busca tu lugar. Puede ser tu cocina y decir que estás ocupado, tu cuarto de baño, lo que sea. También la PNL acude a los sentidos y la mayoría de los grandes escritores también, ¿no? ¿Qué vieron? ¿Qué sintieron? ¿O qué sienten? ¿O qué sentirán? Y se meten en la piel, se meten dentro del personaje como si estuvieran en Matrix. Lo cual es bastante práctico a la hora de ponerse a escribir. Tener un lugar, tener tu máquina de escribir, tu ordenador, tu bolígrafo con lo que vas a escribir y tenerlo siempre a mano en tu sitio exclusivo de escritura. El tercer consejo de la PNL es que pienses en tu lector ideal, en la persona que va a leer tu libro. No tiene por qué ser una persona real, pero puede serlo. Alguien, por ejemplo, si vas a escribir novelas de misterio, alguien al que sabes que le encantan las novelas de misterio. Puede ser tu mujer, tu madre, un amigo de la universidad, lo que sea. Y utilizarlo como avatar para imaginarte lo que va a pasar cuando estés leyendo tu novela. Y si puedes, inclusive puedes lograr que esa persona la lea y te corrige y te dé algunos datos. Pero la escritura creativa con PNL sirve para crear material en bruto. Luego ya vendrá la gramática, la ortografía, aunque en el libro también te explica algo sobre cómo mejorar la ortografía. Unos consejos que a mí me han ayudado un montón. Y estos son los 3 consejos de la escritura creativa con PNL, muy sencillos pero súper poderosos para crear material en bruto. Inductores, preparación, es decir, un lugar de escritura, sentimientos, contacto contigo mismo, digamos. Y el tercero, buscar a tu lector ideal. También te quiero recomendar 2 libros que son geniales si quieres escribir. Uno es El gozo de escribir de Natalie Goldberg, un libro buenísimo. Aunque no vayas a escribir, debería ser obligatorio leerlo. También te habla de algunos de los consejos de la PNL. Y La práctica del relato de Ángel Zapata, un escritor español brutal, un libro imprescindible en cualquier biblioteca, seas o no seas escritor. Pero si vas a crear algún activo, son 2 libros que deberías leer siempre, porque te ayudan a fluir a nivel creativo, que es la base de cualquier activo
o negocio que se convierta en un activo con el tiempo. Bueno, gracias por estar ahí. Si te ha servido, gustado o entretenido de alguna manera, dale un me gusta al vídeo, compártelo en tus redes. Si aún no eres suscriptor del canal, te invito a suscribirte ahora mismo. Y nos vemos en mi web, que es crearactivos.com.